continuación vamos a explicar nuestro proyecto de investigación titulado Diagnóstico de los factores de riesgo psicosociales a los que están expuestos los operarios del sector de microbiología. Mi nombre es Laura Daniela Vaca Rodríguez, junto con mi compañera Marta Joana Hernández Hernández. Somos pertenecientes de la especialización en Gerencia, Seguridad y Salud de Trabajo en compañía de nuestra tutora Ángela Patricia Gómez Sotero. Para dar continuidad a esta explicación es importante llevar un orden. Es por eso que tenemos este índice. En primer lugar está la introducción, en segundo lugar están los objetivos, en tercer lugar está la metodología, en cuarto lugar están los resultados, en el quinto lugar está el producto final y por último y no menos importante están las conclusiones y recomendaciones. Una pequeña empresa del sector de microbiología en Bogotá cuenta con materia de riesgo psicosocial aplicada en las áreas operativas. Con este proyecto deseamos saber los niveles de estrés a los que se exponen los operarios de esta pequeña empresa. Es importante evaluar los aspectos que rodean el entorno laboral de la empresa, enfocadas en el campo psicosocial. Es así como identificar y prevenir los factores de riesgo laboral por medio de una propuesta de intervención acorde al diagnóstico de la materia de riesgo psicosocial. Todo esto con el fin de prevenir los riesgos que se están teniendo dentro de la compañía. Como es bien sabido, la empresa cuenta con un proceso sector de microbiología que se encarga del proceso de laboratorio de farmacéuticos. ¿Qué se quiere con esto? Ya tenemos la materia de riesgo psicosocial. Lo que queremos es diagnosticar los niveles de estrés, los factores extralaborales e intralaborales. Además de esto, frente a los resultados, intervenir con nuestra propuesta para mejorar esos niveles y que además podamos mejorar la calidad del ambiente laboral de dicha empresa. Ahora bien, seguimos con nuestra pregunta de investigación. ¿Cuál es el diagnóstico de los niveles de estrés y factores de riesgo psicosocial en el entorno laboral que presentan los operarios de una pequeña empresa del sector de microbiología en Bogotá, de acuerdo con los resultados en la materia de riesgo psicosocial? Por otro lado, vamos a indicar los objetivos planteados dentro de nuestra investigación. En primer lugar, el objetivo general, el cual nos indica diagnosticar los niveles de estrés laboral y los factores de riesgo psicosocial en los operarios de una pequeña empresa del sector de microbiología en Bogotá, mediante el análisis de la materia de riesgo psicosocial con el fin de proponer estrategias de intervención. No obstante, tenemos los objetivos específicos, los cuales son los siguientes. Primero, evaluar la materia de instrumentos de riesgo psicosocial del Ministerio de Trabajo aplicada a los operarios de la empresa para identificar los niveles de estrés. Segundo, analizar los resultados de la materia para establecer la magnitud y el impacto de los factores de riesgo psicosocial en la población evaluada. Tercero, y no menos importante, diseñar recomendaciones y una propuesta de intervención que contribuyan a la prevención y mitigación del estrés laboral en la organización. Dicho lo anterior, de acuerdo con los objetivos propuestos en esta investigación, aquí un enfoque metodológico, descriptivo y cuantitativo, el cual nos permite a nosotros evaluar los riesgos psicosociales laborales a los que están expuestos los trabajadores de la área operativa de una pequeña empresa del sector de microbiología, con el fin de nosotros proponer alternativas que aporten a su disminución. Esta población muestra 18 operarios de la empresa aplicando únicamente el cuestionario forma B de la evaluación de materia de riesgo psicosocial aplicable para solo el personal operativo y analizar los factores de riesgo psicosocial anteriormente mencionados. Por otro lado, la técnica de instrumento que se utilizó para la recolección de datos fue la materia para la evaluación de factores de riesgo psicosocial corroborada por el Ministerio de Trabajo de Colombia. Esto además incluye cuestionarios intralaborales, extralaborales y evaluación del estrés, validados y obligatorios. Estos únicamente se aplicaron, como lo mencioné anteriormente, de forma A, ya que el personal que se evaluó es operativo según la resolución 2646 de 2008. La materia fue aplicada de manera presencial en el mes de abril de 2025, bajo supervisión de un psicólogo especialista en riesgos laborales, con un tiempo promedio de 45 minutos por trabajador. Cabe destacar que en total fueron 18 trabajadores y solamente se esperaban 15 trabajadores, lo cual eso nos quiere decir que se alcanzó más del 100% de la aplicación. De acuerdo a los resultados, identificamos que según la ilustración podemos ver que el puntaje que dio más alto fue la demanda de trabajo. Se identificó que los cambios de trabajo afectaban el control sobre el mismo, casi en un 31,9%. De igual forma, el liderazgo y las relaciones sociales afectó bastante en el denominado puntaje a nivel promedio. El control del trabajo, las demandas del trabajo no compensaban las recompensas que realmente tenían. Es importante evaluarlo e identificar el riesgo que actualmente se tiene de acuerdo a la batería. Hacia el resultado anterior, podemos identificar que el tiempo que el colaborador tiene por fuera del trabajo hace que el desplazamiento de vivienda y trabajo sea un amplio porcentaje, que es del 35,7%. El resultado nos puede indicar que el nivel de estrés que se espera entre la compañía puede llegar al 26%. Sin embargo, el que podemos detectar en la batería como resultado tenemos un 74%, por lo que este dato expone varios niveles de estrés a los que se pueden estar teniendo los colaboradores en exposición, operarios en específico como un nivel en la jerarquía de la corporación. A modo general, sí podemos identificar que el restante de la organización en otros niveles, podemos identificar que hay otros factores de niveles de estrés que puedan estar equilibrando un poco mejor su extralaboral e intralaboral. Podemos identificar que el nivel de estrés aquí es del 51% versus el 49%, lo cual genera una similitud de factores asociados a una pequeña empresa del sector. Parte de nuestras recomendaciones como producto final de esta investigación es recopilar las intervenciones que se han realizado durante el tiempo que hemos preparado para ustedes este procedimiento. Tenemos la Fundación Europea para la Mejora de la Calidad de Vida. El estrés sugiere direccionar a los líderes para una implementación de producto con mayor orientación al potencial. Cada uno de nuestros colaboradores está planificado y asignado un trabajo específico para que la comunicación y la relación sea aún mejor, más efectivo, estimulado de una manera de que los colaboradores de relaciones medios, altos, se pueda sugerir una promoción de oportunidades, estandarizar un poco más los controles, habilidades y estreses. Una parte importante que nos arrojó el producto final fue identificar que parte de sus características de bienestar y situación económica del grupo familiar hace parte de este estrés laboral como alto riesgo. Importante y sugerimos a la compañía que pueda gestionar a través de instituciones de compensación familiar. En este caso, que le pueda suministrar un poco más de beneficios, generar experiencias dentro del colaborador para con sus familias. Realmente es una influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo.
Como riesgo muy alto, identificamos una sintomatología asociada al estrés, producida también por una falta de formación inexistente de actividades de promoción y prevención, fortalecimiento de habilidades y afrontamiento que los colaboradores podrían llegar a tener a situaciones de estrés físico como psicológico. Podríamos identificar que una gran parte podría disminuir este estrés a programas de formación y respuesta fisiológica, como actividades de yoga, como actividades dentro de su jornada laboral, que puede implementar respuestas de forma positiva al manejo del estrés. La investigación realizada sobre el diagnóstico y el riesgo psicosocial que podamos identificar en esta empresa, podemos evaluar que nos ha permitido identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, intralaborales, extralaborales, niveles de estrés. Nos ha permitido poner en práctica e identificar varios factores de nivel de riesgo que podemos implementar a un futuro en conclusión y solución. Identificamos en particular el 100% que los superiores muestran un nivel medio de un 27% para el factor intralaboral. Del 29% se evidencia un riesgo alto para el factor extralaboral. En gran medida tenemos que el área operativa o los operarios son la principal alerta organizacional que tiene en este momento un reto donde la problemática de forma oficial permitiría abrir espacios para reflexionar. Podría haber varias causas que los niveles bajos de riesgo psicosocial podrían enfocarse un poco más versus los altos. Podemos identificar que siguen dominios en riesgos medios, altos y muy altos, donde podemos implementar propuestas de intervención. Por otro lado, implementar un plan de intervención psicosocial focalizado que contemple acciones prioritarias en el dominio y asimismo las demandas orientadas a fortalecer una estrategia de reconocimiento económico. Agradecemos a ustedes la atención prestada.